Listo. Okay. Okay, teacher Javi, come on. Go ahead. Umaña. Javi, hágale, okay. Go ahead. Okay, good morning. Thank you, teacher. I will appreciate you once again for this chance. Okay, no problem. Okay. Okay. Thank you very Okay, much. Javi. Okay. Buenos días, muchachos. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo han estado todos ustedes? ¿Bien? Good morning. Say hello, Okay. my friends. Los están Yes. saludando, chicos, saluden. Good morning, guys. Buenos días, muchachos. ¿Cómo van todos? Yes. Hey. Bien. Bueno. Mucho gusto una vez más por estar con ustedes. Yo soy el English teacher Javier Umaña, compañero de my partner Javier Manrique. Yes. Esta es una clase experimental rápidamente donde vamos a ver, teacher, do I have the power right now or not? Okay. I don't remember the power, Javier Umaña. Okay. You have the power. Yeah, really? Yes. Okay. Okay, thank you. Thank you very much. Mhm. Ok. Listo, chicos. ¿Sí están mirando esta pantalla? Yes, I can see. ¿Sí? Ok, muy bien. En esta clase quiero explicarles rápidamente una pequeña explicación sobre el pasado simple. Yo sé que ustedes ya han visto el pasado simple en esta clase, entonces, ¿cuál es la idea? La idea de que yo vamos a hacer una clase cortica de máximo 10 minuticos o menos, en la cual yo les voy a explicar a ustedes rápidamente para que refresquemos la memoria cómo se utiliza el pasado simple en las frases normales. ¿Se me entendieron, muchachos? Muy bien. Entonces, por ejemplo, si ustedes miran aquí en la pantalla, en la primera clase, en la primera frase que tengo acá, entonces dice aquí, en la número 1, dice Sam, dice aquí, Sam, miremos ese ejemplo donde dice sample, dice last night we walked to the cinema. El verbo que estoy destacando acá en azul, ese quiere decir que ese es el pasado del verbo simple que está aquí en esta parte. Entonces lo que vamos a hacer aquí a continuación es colocar la forma correcta de este verbo. Entonces la forma correcta de este verbo sería para el pasado stop it. Stop it. Ahora, ¿por qué agregamos doble P? Porque no sé, muchachos, si ustedes se acuerdan que todo verbo monosílabo como es stop, que termine en consonante antecedido a una vocal, antes de agregarle la ed que pertenece al pasado, se debe duplicar la última consonante. Por eso quedó como stop it. ¿Listo? Entonces aquí en esta segunda parte, entonces el pasado del verbo study sería studied. Así. Ahora, resulta que hay una diferencia porque los verbos que terminen en Y antecedida de consonante, como lo es study, entonces antes de agregarle el ed para formar el pasado, porque es un verbo regular, regular verb, entonces se debe cambiar esa Y por la I latina y ahí sí le agregamos la E y la D para conformar lo del pasado. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Entonces aquí en esta tercera, acá en la tercera, ok, aquí en esta tercera, entonces, para el pasado del verbo be, entonces sería were. Were sería el verbo be. ¿Por qué were? Porque recordemos, los muchachos, que el verbo be, el pasado es was o were. Pero resulta que el were se va a utilizar únicamente con they, you y we. Mientras que el was se va a utilizar con I, con he y con she. ¿Listo? Entonces, por eso,
para este caso, estábamos utilizando el were. En este caso de la número 10, de la número 4, acá hay que llenar dos verbos. Entonces, el pasado de Sally, para este caso sería was. Escribimos was. Sally was disappointed. She, y entonces el verbo pasado del verbo meets, entonces sería meets. Meets. Así. Listo, muchachos. En la número 5, rápidamente, entonces tenemos la siguiente. Hay que transformar el verbo go al pasado. ¿Cuál sería el verbo go? Teniendo en cuenta que estamos en el pasado simple, entonces sería went. Acá lo tenemos. Went. Y aquí en la número 10, en la número 6, perdón, donde dice than not, que es la negación. Entonces, ¿cuál sería para el pasado? Para que diga than not work. Entonces, decimos que para el pasado sería did not work. Así sería la forma del pasado para que diga Dan did not work last week. Vamos con la número 7. Número 7. Acá tenemos una pregunta en el pasado. Entonces se debe colocar los auxiliares, que en este caso sería did. Did. Perdón, este de aquí. Did. Ahora sí, acá. Y el verbo se va a colocar en forma normal o simple. ¿Por qué? Porque el auxiliar did es el que está dando a entender que la frase está en pasado. Entonces, por eso no podemos transformar ese verbo ahí en pasado. Simplemente se debe dejar así como está. Nos vamos para la número 8 rápidamente. De la número 8, el verbo en pasado de dream sería dream. Con M, perdón. Dream. Listo. Aunque también el verbo dream también puede ser regular, agrega ed, como ustedes quieran. La número 9, entonces sería el verbo en pasado de meet. Que en este Profe caso sería Javier. meet. Señora. Cuéntame. Profe Javier, es que voy para el negocio de mi mamá, entonces me vas a conectar un momentico y apenas llega ya al negocio me vuelvo a conectar, ¿listo? Vale, Daniel, vale. Vale, pues. Bueno, gracias. ¿Listo? I was thinking, teacher, that your pupil was talking to me, but it was you. All right. It was you. Okay. Okay. Vamos para la última, chicos. Entonces, la última es la siguiente. En la última tenemos una pregunta, entonces se debe utilizar para el pasado el auxiliar did. Sí, muy bien. Y el verbo, como lo habíamos visto en el anterior, entonces se va a colocar en su forma normal. Así como lo vemos. Listo, muchachos. Esa era la clase, lo que le quería explicar, un remembering, un reviewing del simple past. My teacher, thank you very much. Thanks a lot for everything. Okay, teacher, you're welcome. It's a pleasure, you know.